Amén. El evangelismo es un privilegio de la iglesia. Hermanos, esto no lo puede hacer cualquier otra persona. Por lo menos no tiene la aprobación de Dios. Aunque desafortunadamente muchas veces en la soberanía de Dios el Señor permite que las piedras hablen, porque los hijos callan. Allá en el Salmo 50, el evangelismo, un privilegio de la iglesia. Allá en el Salmo 50, Dios dice, refiriéndose al malo, ¿usted qué tiene que hablar de mis leyes? O sea, ¿con qué autoridad usted va a hablar de mí? Cuando usted echa a sus espaldas mis palabras, cuando usted se sienta a hablar infamia de tu hermano, cuando usted no quiera arrepentirse. Esto me muestra claramente que Dios no es la perfecta voluntad de Él que el impío ni el malo evangelicen. Es decir, que una persona sin un nuevo nacimiento, sin un verdadero encuentro con Dios, hable de aquel que no conoce. Se supone que es evangelizar, anunciar de lo que ya vive, anunciar de alguien que lo salvó, que lo transformó, que lo limpió. Amén, hermanos. Porque en ese sentido, cualquier otra manera de evangelizar simplemente es dar una letra muerta de una religión. Amén. Por eso aquí estos versículos que hemos leído nos marcan el principio del evangelismo. Si usted nota, hay un término ahí y que va como uniendo a las cosas. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo cuando los escogió? ¿Para qué los escogió? Aquí está hablando literalmente de los apóstoles, pero tiene su aplicación a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia toda está llamada a evangelizar. ¿Para qué los llamó? Dice, para que estuviesen con Él. Por eso les digo que es incompatible que alguien hable de Cristo cuando no tiene relación con Él. Y es por esa razón también que mucho pueblo que se hace llamar pueblo de Dios no evangeliza. Sencillo. ¿Por qué no evangeliza? ¿Por qué no habla de Cristo? Pues porque no habla con Él, porque no tiene comunión con Él. Usted ve que muchos miembros de iglesia hablan de las modas, de los carros de lujo, de dónde están las casas, de los lotes, de los jugadores, de la tela nueva. Mira los zapatos que me compré. O sea, vanidades de esta vida. Eso lo habla el inconverso. Amén. La juventud, en el caso de los hombres, ahorita no hablan sino, ya no hablan de la Champions porque ya pasó. Sí, ya pasó el negociado. Ahorita viene el otro negociado. Amén. Que es el mundial. Y eso no habla encima del mundial. Y yo voy a madrugar y no sé qué. Pero ya me lo matutino a ver si me van a lograr. Amén. Amén, gloria a Dios. Y las chinas, ¡ey, Dios mío, también! Amén. Quieren tener las mejores zapatillas, el mejor celular y no sé qué cosa, la mejor color y de todo eso. Pero ¿dónde uno le escucha hablar de Cristo? Amén. ¿Dónde? Eso evidencia que falta relación con Jesús. Y si este primer paso no hay, de ahí para adelante no puede haber. Por eso le digo yo, note esa conjunción que está ahí, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿Para qué? Para que estemos con Él. Porque si no me la dejó para la calle, le siguiéramos seguido con el diablo. ¿Cierto? Porque el que no está con Dios anda con el diablo. Que no te va a andar endemoniado, sí, porque quien aguanta una persona un demonio a toda hora. Pero que anda con el diablo en el sentido que sigue las obras del diablo, sí. Amén. Entonces nosotros, Cristo dice la Biblia que Él quiere morar en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Él quiere estar en nosotros. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo quieren estar en nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero somos nosotros los que decimos al Señor, no, ese padre es muy aburrido. De pronto no lo decimos de palabras, pero con acciones sí. Con acciones sí. Gloria al Señor. Entonces, miren que el Señor
¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos sacó de allá del mundo? Para que estuviésemos con Él. Pero ¿para qué Dios quiere que estemos con Él? ¿Para que simplemente hablemos de la vanidad? Tuve un sueño, tuve una revelación y ya. No, eso es parte de la bendición. Es para que le hablemos a los que no lo tienen. Porque, ¿cierto, hermanos? Bueno, los que todavía mantienen esa intimidad, cierto que es hermoso llorar en la presencia del Señor. Cierto que es hermoso saber que usted habla y nadie, no ve a nadie, pero usted sabe que lo está escuchando. Y usted sabe que va a haber la respuesta. Amén, hermano. Usted sabe que no estamos desamparados ni abandonados, que estamos bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, cuando uno tiene esa claridad, hermano, usted va a hablar con propiedad de ese Dios que está con usted. Por eso dice ahí, para que estuviesen con Él, y ahí arranca. ¿Qué es lo primero? Enviarnos a predicar. O sea, vaya evangelicen, vaya digan a los perdidos. ¿Se acuerdan que al Señor Jesucristo lo querían amarrar en una ciudad? Porque dígame, todos quieren estar con Él. Él dijo, no, es necesario que yo anuncie el Evangelio a todos lados, a otras aldeas me voy. Ay, usted sí es déspota. A mi padre me envió a anunciar el Evangelio, no a comer pescado aquí solamente, vámonos por otro lado. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces hay que disfrutar de la visto, una puerta se abrió, pero no hay que quedarse ahí. Hay que seguir hablando de Cristo, porque Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Los que les gusta ver noticias, compáralo con la Biblia y se dan cuenta. Entonces, en el evangelismo, cuando uno sale a evangelizar, ¿qué es lo que sale a hacer? Amén. Cuando nosotros vamos a evangelizar, no es que salimos ahí como a veces se pasa, cuando se han hecho recorridos de repartimiento de tratados, y hasta los niños se la gozan, eso se pelean en pegar más tratados, ¿cierto? Sí, porque son niños. Pero evangelizar no es simplemente ir y guiar un tratado y ya. En el mundo espiritual, ¿sabe qué está haciendo? Como cuando un ejército sale a tomarse la posición de su enemigo. Por eso es que mucha gente poco le gusta ir a evangelizar, porque dicen, no, es que le estoy hablando esta alma y se me levanta un chicharronero en la casa, una cosa. Pero esos son puros adelantamientos del diablo. Pero si usted se mantiene firme, el Señor va para adelante en el nombre de Jesús. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Amén. Pero por eso, cuando sale a evangelizar, dice que Cristo le dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Que son dos cosas que es las más comunes de la retaliación de las tinieblas. Cuando usted hace la obra de Dios, no te verá. ¿No han notado cómo el enemigo ha estado atacando a la iglesia con esas dos cosas? ¿Cuáles? Enfermedades y opresión. ¿Cuánto lo han sentido? Y levanten la mano. Hermano, ¿cierto? El que no lo siente es porque lo tiene de gancho ahí. Amén. Pero hermano, el enemigo, claro, no que el enemigo dijo, se despertaron, oiga. Se despertaron. Porque es que el Señor, cuando visita a alguien, visita a una iglesia, no la visita para que sigamos igual. Algo hace el Señor. Amén, hermanos. Claro, no lo hace de un solo momento, porque Él quiere enseñarnos, capacitarnos, pero el Señor ya prendió la llama y el enemigo no quiere. Amén. Dese cuenta a veces que para cantar un coro de alabanza, Dios mío, me pone de acuerdo. Ahí está la opresión del enemigo para que no entre en comunión con Dios. O sea, para que no entienda que está alabando a Dios y siento la monomímica. Y bien perdido. O sea, no sabe ni el karaoke. Porque algunos ni cantan, no hacen el la. Y se pierden. ¿Por qué? Porque no alaban a Dios con libertad, pero si pusieran el Espíritu Santo le ayudaría y entraban en sinfonía. Amén.
Gloria al Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, el Señor nos ha llamado para este gran privilegio. El Señor no nos manda a evangelizar allá de ese hermano. Recuerde que usted y yo tenemos poder de Dios, poder para sanar enfermos, poder para echar fuera demonios, poder para resucitar muertos, poder para limpiar leprosos. Amén, hermanos. Hay poder, hay una autoridad, hay una dinamita espiritual en nuestra vida que Dios le ha puesto por su gracia, pero cuando se ve eso, cuando salimos. Amén. Uno quedadito ahí en la casa no pasa nada. Amén. Hay gente que pasa años y dice, no tengo ni una experiencia con Dios, pero es que nunca hace la obra de Dios. El que hace la obra de Dios, el que está, como hablaba el Señor el domingo, el que está sirviéndole al Señor, siempre tendrá algo que contar del Señor. El que no, pues de qué va a contar. O sea, esos son los hermanos Abba. Yo me acuerdo cuando ayunaba. Claro, yo hacía retiros de 3 días. Abba. Yo también era los que madrugaban matutino. Abba. Yo me ganaba varias almas por ahí. Abba. Y creo que hasta ya la descontinuaron. Abba. Amén. No hay que ir del pasado, estamos en el presente. El mismo Dios de ayer que nos respaldó ayer, nos quiere respaldar hoy. Y quiero decirle que hoy nos quiere respaldar más, porque hoy llevamos un mayor tiempo en el Señor. Es mentira de Satanás que el Señor lo reprenda, que a medida que pasa el tiempo en los caminos del Señor, él pierde un ánimo, se vuelve todo ritualista. Nada, eso son mentiras de Satanás. Se vuelve ritualista, monótono, frío, indiferente, el que quiere, pero el que no, no. Eso depende de nosotros. Si usted quiere mantenerse ferviente, usted se mantendrá ferviente hasta que se muera. Amén. Mire que Eliseo se murió y los huesos todavía tenían unción. Cayó un muerto y el muerto ahí corriendo y se asustó con la unción de Dios. Estaba sobre los huesos de unción. Amén. Y resulta que el muerto asustó a los otros. El muerto que ahora yo vivo. Porque así pasa, hermano. Amén, hermano. El ganadero, la gente no estaba tan acostumbrada al endemoniado que ya se acostumbraron a los gritos, a que le rompieran los gritos, a que le diera piedra, a que le robara el agua a los chinos. Estaban acostumbrados. Y el día que llegó el Señor le echó a la legión de demonios fuera, entonces sí la gente se asustó. Estaban acostumbrados a verlo y el día que lo vieron vestido, ¡ay, Dios mío! ¿Usted no ha visto cómo cuando alguna mujer mal vestida viene a Cristo y el Señor la viste, se asustan? ¡Ay, parece una morra! ¡Ay, Dios mío! Pero cuando parecía una meretriz, ahí sí no le decían nada, ahí le decían, uy, qué piernota para mí. Amén. Lo mismo, cuando había un hombre mechudo, todo desgreñudo, que no sabe si era hombre o mujer, no pasaba nada. Pero, lo bien vestido, se asustan. Uy, ¿usted se volvió qué? Eso es lo que hace el Señor, hermano. Pero no debemos influenciar para mal, debemos hacer las cosas para bien. Amén, hermanos. Miren, vamos un momento al libro de los Hechos, que es el libro de las acciones del evangelismo. Ahí está, hermano. Usted quiere aprender a utilizar, leas el libro de los Hechos. Ahí está, hermanos. En el capítulo 5, bueno, primero leamos el capítulo 3, un versículo. El capítulo 3, el versículo 26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Este mensaje, ¿a quién estaba dirigido? A los judíos. Amén. Al igual que en ese entonces, cuando la iglesia empezó a accionarse, en este tiempo también hay mucha gente religiosa que tiene el conocimiento en la mente de Cristo, que pueden saber que hay un cielo, que hay un Salvador, pero no lo viven. O sea, hablan de Dios, pero no conocen a Dios. Eso necesitan arrepentirse. ¿De qué? ¿Qué dice ahí la Biblia? De su maldad. Porque resulta que la religión, un filósofo de esos que hoy en día, por ahí amigo de Marx, llamado Hegel, dijo
que la religión es el opio de los pueblos. Y es por esa razón que esa tendencia izquierdista, comunista, aborrece todo lo que tenga que ver con Dios, porque supuestamente la religión, o toda la connotación de Dios es el opio de los pueblos. Ustedes saben que el opio es una sustancia alucinógena. Amén. Donde sacan la cocaína y la heroína y todas esas cosas. Entonces adormece, lo que quiere decir es que la religión adormece a la gente, la vuelve como medio sonsa. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia me enseña que cuando yo conozco a Dios y su palabra y ando en sus caminos, Dios me hace sabio. Y Dios me hace más sabio que nosotros, más entendido. Entonces, ¿sí se da cuenta que no es como la gente dice? Amén. Pero resulta que si nosotros escudriñamos esa expresión filosófica, eso es lo que hace la religión, no el evangelio. El problema es que el mundo compara religión y evangelio lo mismo. Por ejemplo, en Medio Oriente, allá los musulmanes no discriminan si es católico, testigo de Jehová, del movimiento. Allá dicen, desde que me hablan de un Dios diferente a Alá, hay que matarlo. Sea cura, sea pastor, sea anciano, sea lo que sea, hay que matarlo. O sea, allá no aceptan otro Dios sino Alá. No aceptan otro libro sino el Corán. Y el que no quiera aceptarlo, hay pena de muerte, aprobado. Amén. Entonces, la religión como tal, lo único que hace es como una apariencia, pero el evangelio no. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. La religión, eso sí es lo que hace. Acordémonos cuando éramos religiosos. ¿Sí? Vaya a las 3 Ave Marías y 3 Padre Nuestro y ya. Y a veces uno medio lo hacía, a veces no lo hacía, pero volvía a pecar más rapidito. El evangelio nos confronta y nos dice: si usted no se arrepiente de su maldad, usted no es salvo. No es contra Ave María, ni contra días de ayuno, y ya no. Listo, el ayuno fortalece la fe, pero si usted deja de hacer lo malo, será salvo. Si no, si usted quiere seguir haciendo lo malo, usted ni crea que es salvo. Usted podrá decir que es salvo, pero salvo no es. Porque las obras que hace no son dignas de arrepentimiento. Amén. Y entonces aquí los religiosos estaban escondidos en su religión. Y miren que el mensaje, ¿de quién está hablando? Dios envió a su Hijo, lo levantó para que los bendiga a ustedes. Pero no para que los bendiga, como mucha gente dice: ore por mí para que Dios me bendiga y me vaya bien. Pero no dejan hacer lo malo. ¿Cómo quieren que Dios me bendiga? Es que Dios no bendice al impío, Dios no bendice al malo ni al pecador. La Biblia dice que la bendición está sobre la casa del justo. Amén, hermano. Hay gente que cree que el evangélico, por ser evangélico, tiene la potestad de bendecir a todo el que quiere y que sí, ya sea bendito. No, y la maldad me la deja. Por eso es que una cosa es evangelio y otra cosa es religión. La religión, usted es la religión. Estaban unos chinos metiendo marihuana y todo ahí, y atracando, y llegó, y le pasó una metralleta y lo mató. Descansaron en la paz del Señor. Pobrecitos, los muchachos estaban metiendo marihuana, estaban robando y violando a una china y se murieron, pero descansaron en la paz del Señor. ¿Cierto? Se murió el violador, descansó. Todos descansan en la paz del Señor. Eso ni me dice la Biblia eso. La Biblia dice que ningún adúltero, fornicario, homosexual, el que se echa con varones, afeminado, avaro, idólatra, mentiroso, que jura, dice la Biblia, no entrará en el reino de Dios. Pero dice ahí Pablo a los Corintios: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. O sea, no es que Dios va a desechar a la persona por practicar el pecado. El día que deje de hacerlo, invoque la sangre de su santo Hijo Jesús, ese día será salvo. Y si camina con Cristo, la muerte físicamente le llegará algún día, porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Pero la muerte espiritual no le tocará su alma, porque su alma está escondida en Dios por medio de Jesucristo de Nazaret. Amén, hermano. Por eso es que el evangelio no es religión. Usted no debe aceptar
que el Evangelio es una religión, no, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que, hermano, yo reitero, una persona que no viva sometida a la voluntad de Dios, ¿cómo podrá evangelizar? ¿Cómo hablar de un poder transformador cuando no ha hecho nada en él? Amén. Y miren, esta fue la manera como le hablaron a los judíos, los religiosos. Pero si vamos un momento al libro de Hechos también, el capítulo 10, usted puede bendecir al Señor. El versículo 34, mire que la Biblia dice ahí, Pedro era judío y él pensaba que la salvación era solamente para los judíos, pero ya Cristo les había dicho, vean, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y cuando venga ese momento, dice, recibirán poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que la iglesia, por eso es que nunca puede dejar de evangelizar, porque ya llegamos a lo último de la tierra. ¿Cuándo bendecimos al Señor? Amén. Entonces, Pedro todavía tenía ese chip metido en su cabeza porque él era un religioso, mejor dicho, muy radical del judaísmo. Y Dios le muestra que también los gentiles, que no se le olvidara que su Hijo Jesucristo le había enseñado que los gentiles también podían ser salvos. Y Dios le permite una experiencia con un extranjero, Cornelio, y él convoca a toda la casa y lo manda a llamar, y el Espíritu Santo le dice, hágame el favor y me predica el Evangelio. Miren, Pedro no llegó allá a predicar judaísmo, Pedro no llegó allá a predicar circuncisión, Pedro no llegó allá a predicar día de reposo, ni lunas nuevas, nada de eso. ¿Qué llegó a predicar? Que Cristo es la única solución para el pecado. Amén. Yo le invito para que usted lo lea. Amén. Del versículo 34 en adelante. Pero le quiero leer el versículo 41 en adelante. Dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Escucha lo que dice luego. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y ¿qué? Y muertos. Si se da cuenta que en tantico les predicó y ya lo fue llevando. Miren, ustedes un día tienen que enfrentarse a un tribunal. Hermano, yo le digo porque estaba en la cárcel. A cualquiera le asusto que le digan tiene audiencia. Y más cuando la conciencia sabe que la cometió. Eso cuando uno va entrando y va saliendo, ay, mi hermanito, si me la bendición con audiencia. Creen que porque uno dice que Dios lo bendiga, ya después va a haber un ángel. Y cuando lleguen y salen van a seguir haciendo lo mismo. No. Amén. Y entonces cuando llegan y le dicen sentenciado a 30, 35 años, llegan ya bravos con Dios. Ah, Dios no existe, no me libró. Ay, cuando estaba haciendo el malo, ¿acaso le dijo a Dios, Señor, será que esto le agrada a usted? Amén, hermano. La verdad es que así será el que sea. Amén. Amén, hermano, porque ese es el trabajo de nosotros. Yo a veces les digo allá, ustedes la tratan de dedicar a la mujer allá, a todos los que haciendo huelga. Ustedes no están aquí en la escuela. Si están aquí, ¿por qué la están haciendo algo malo? No les cobran arriendo, no les cobran alimentación, tienen seguro gratis y todavía pelean. Ven arrepentísima bien. Sí, porque es que hay gente que va en coche y renegando. ¿Cuántos de los que estaban con usted y a los hombres también no están muertos, picados por allá, ni me encontraron? Y usted está vivo para que escuche la palabra y todavía no coge juicio. Amén, hermano. Porque es que hay que llevar a las personas a que entiendan que están reos de muerte y que si la muerte toca su casa en esa condición,
nadie los puede salvar. Y siempre hay un abogado dispuesto que no cobra, que se llama Jesús de Nazaret. Si le entrega el caso a él y le dice, mire, este es mi delito, se lo entrego a él, el abogado es capaz de defenderlo ante el juez y sacarlo absuelto, limpio, inocente de todo pecado. Miren qué fue lo que hizo Pedro. Y aquí le está predicando a quienes, a gentiles, o sea, gente que no conocía. Pero se llama aquel mismo mensaje. De pronto con un enfoque diferente, pero es el mismo mensaje. Jesucristo es el único que puede salvar. Mira, ahí está, hermano. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros vayamos a evangelizar, nosotros debemos, hermano, tener claro qué vamos a decir. Uno puede iniciar un tema porque la Biblia dice que hay que hacer amigos primero, ¿cierto? El que quiere ser amigo o hacer amigos, ha de mostrarse amigo. Amén, hermanos. Recuerde que las personas que están practicando un pecado son seres humanos. Todo ser humano siente, piensa. Y tanto la razón como los sentimientos son obstáculos que debe sobrepasar la palabra de Dios para que llegue al corazón. Para que llegue allá, como dice la Biblia, al espíritu y vivifique ese espíritu, y ese espíritu se despierte y anhele un Salvador. Porque racionalmente no. Usted le habla racionalmente a alguien y le dice, yo también creo en Dios, claro. Dios es lo más lindo, hermoso, maravilloso. Es que si se esto lo evangeliza usted. Pero después de que le habla de Dios, usted mira para atrás y ve saneando el macacho de la Virgen del Carmen. Y de pronto pasó el perro y tumbó algo y bota un madrazo de esos bien. Ese que hacía 3 segundos está diciendo que Dios es lindo, hermoso, está muerto. Está muerto el delito y el pecado. Entonces, hermanos, nosotros, el tema central cuando vayamos a evangelizar, ¿cuál es? La salvación por medio de Jesucristo. Uno puede llegar allá, por ejemplo, en este tiempo de política, que todo el mundo habla de política. Ahí está el gancho para hablar de Cristo. Porque la gente ahorita, eso están diciendo, ¿cuál será el Mesías? ¿Saben que los periodistas son tremendos? De eso viven, de alborotar a la gente. A ver qué opina el uno y qué opina el otro. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién es el verdadero Salvador? Cristo. Amén. Cristo. Amén, hermano. Si usted va a empezar a hablar de la situación moral de la ciudad, de las personas, ¿quién es el único que puede restaurar la moral de una persona? Cristo. Si va a hablar de la economía, por la economía, la Biblia no dice que el que practica o el que visita las rameras, el que le gusta los deleites, no dice la Biblia que padecerá pobreza. Que el que le gusta comer y beber, o sea, que el que es esclavo de la vanidad, ¿qué dice la Biblia? ¿Va a tener plata o no? No. ¿Cierto? Por el tema que sea, usted puede arrancar. Problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares hoy en día? Amén. Por ahí, ¿a quién el único que puede bendecir un lugar? Jesucristo. Porque por donde 3 dobleces difícilmente se rompe. Y como dijo Josué, yo y mi casa. Pero si no está Dios ahí, hermano. O sea, los problemas van a haber, porque a unos hogares cristianos hay problemas. Pero los problemas no consumen nunca un hogar cristiano. Porque ahí está el Salvador. Ahí en esa barca está el Señor. Y cuando la marea está muy alta, se levanta y sofoca todo eso y viene la bonanza. Y la tormenta que parecía muy fuerte son como aguas que pasaron. Cuando está Cristo, pero cuando no, eso sí agarran a bollazo. Hoy en día, si el hombre le mete un leñazo, ella pega por el machete. Ven, a ver. Amén.
Eso era 20, 30 años antes que la mujer, mejor dicho, hacían hasta para vender con ella. Hoy en día, despide y verá que me llama primero. Entrevistaba a una señora, ¿y por qué está eso así? No, es que mi mamá me dijo que a nosotros nos enseñó que tan pronto levante la voz con el sartén. O sea, ya están alineados desde la casa. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, por donde usted quiera, hermano, se puede empezar a evangelizar. Amén, hermano. Pero todo tema es el principio. No debe quedarse ahí hablando 3 horas a ver si quién es mejor, si Pedro o Duque. No. Amén, hermanos. Si va a evangelizar es de Cristo. Amén, hermano. Y mire que el Señor, cuando Él iba a evangelizar, hermanos, ¿se acuerdan, por ejemplo? ¿Usted cree que se demoró mucho tiempo con la samaritana? Él rapidito le dio la vuelta. Él la analizó y le buscó dónde era la fuente mayor de su pecado, que era una tremendita quitamaridos. Y de una vez le dijo, tráigame su marido. Y dijo, no tengo. Y él le dijo, claro, ¿cómo no van a tener si es que el suyo me lo tiene? Porque ha tenido tantos y con el que anda ahorita, ese no es su marido. En eso sí es sincero. Y le descubrió su pecado. Amén. Y así usted mira cuando evangelizó a Zaqueo, rapiditico lo llevó. Y hermano, ¿usted cree que una persona con dinero, esclava del dinero, sabe que un ladrón de cuello blanco va a repartir la plata de su ladronismo? Si no se convierte, no lo hace. Amén, hermano. Pero le llegó al punto. Y así, hermano. Entonces, uno no va a quedarse tan. Hay 3 horas con una persona ahí porque se cansa. De pronto dice, uy, gloria a Dios, 3 horas hablando. Pero esa persona, ¿quién sabe si va a abrir la puerta? Sí, porque si, por ejemplo, mañana que se van a analizar la noche, si de pronto la que se abrió la puerta es la señora y llegó el marido con hambre y los chinos con hambre, y ya me entonces, pero cuando cierre la puerta, le espera una batalla campal. ¿Y sabe quién es el culpable? El evangélico que estaba en el. Entonces la otra noche, venga que por allí me encontré un hogar con una ámbara de palabra. Pero tan pronto el chino lo vea, ahí viene otra vez, cierran puertas, apagan luces, esconden el perro de todo. Y dicen, no, nos tira la comida otra vez. Amén, hermanos. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Mire que el Señor iba a lo que iba. Pedro fue a lo que fue. Pablo iba a lo que iba. Amén, hermanos. Hay que ir a lo que hay que hacer. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Mire, el Señor nunca, y aquí lo leemos, hermano, el Señor jamás atacó la pasión o la devoción, lo que le agradaba a la persona. Mire, por ejemplo, la mujer que sufrió un adulterio, ¿acaso el Señor empezó a decirle, así te quería ver, ¿no? Sorrecondenilla, adúltera. No, nada, no le dijo nada. No le dijo nada. Sí, agachó la cabeza porque le dio como pena con ella. Y escribía ahí en el piso. Pero como ellos querían atentarle, él sabía que el adulterio no se comete uno solo, porque eso llama masturbación. El adulterio necesita 2. Y un hombre y una mujer. Y ahí está la mujer y el hombre. La ley sí decía que iban a pelearlos, pero a los 2. ¿Dónde estaba el otro? Por eso el Señor, con la sabiduría que siempre la ha caracterizado, porque Él es la sabiduría, digo, pues el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Por lo que me dice la Biblia, todos eran adúlteros. Lo más lindo eran los tremendos. Porque fue lo primero es que, sintió que su escuché, le digo, usted también la debe. Soltó la piedra y vamos, de gente de que nos saque el pecado a la luz. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No hay nadie. Yo tampoco te condeno. ¿Pero qué le dijo? Pero deje de hacer lo que está haciendo, porque si no, lo que le viene es más duro. O sea, Él no atacó lo que anhelaba,
¿Sabe qué hizo? Le mostró la necesidad. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando en mi caso que yo tengo un tío que es sacerdote, y cuando me regaló un crucifijo que por atrás yo no sé de dónde, y que supuestamente eso me libraba los espíritus, y era un nylon con un pedazo de palo, y cuando nosotros estábamos recién casados yo tenía una cadenita de oro, yo cuidaba más el nylon que la cadenita de oro. Y una mañana amanecí sin eso. Y yo le formé. Ahí pregona a la patrona porque respéteme que yo quiero mi cruz y qué cosa. Y ella riendo decía, yo no le quité nada de lo que estamos durmiendo. Claro, eso fue Dios ahí trabajándolo uno. Pero el Señor a mí no me agarró a las malas. El Señor me fue abriendo los ojos. Y yo recuerdo que solitico yo cargaba en la billetera la oración de San Juan Bosco, porque yo soy de Salesiano. Entonces yo era idólatra de San Juan Bosco y de María Auxiliadora Ruega por nosotros. Amén. Y cargaba un poco de estampas ahí en la cartera que supuestamente que lo protegía uno. Pero un sábado solitico me quité ese pedazo de nylon y lo agarré y le dije a Dios, Señor, si usted realmente existe, yo necesito esto para que me proteja los demonios. Y lo aventé. Y nunca un demonio vino a algo, o sea, antes ni después. Amén, hermanos. Amén. Por eso uno no puede llegar a alguien a quitarle las cosas a la mano. ¡Rápido! No, el Señor nunca hizo eso. Todas esas son prácticas que luego han ido colocando, pero el Señor no hizo eso. El Señor no hizo eso, porque la autoridad está en el nombre de Jesús. En usted está el poder de Dios. Y si usted cree que en usted está el poder de Dios, no necesita más nada. Dios lo hace todo. Amén, hermano. Dios mismo coloca en el corazón que la persona se deshaga voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo le quitamos algo a la persona, eso va como cuando usted no ha visto los esclavos de los vicios, que le dicen, no, fume el anillo, y le quitan, y él está mirando de boca la colilla, y la bota para allá, y esos espíritus, y la guarda, con esto termino ahorita que vayan, y apenas queda solo, vuelve y la prende. Amén, hermano. Pero si la persona sola lo deja por un trato de Dios, nunca volverá con un colillo y amén, hermano. Entonces hay que depender de Dios, hay que llegar a la necesidad de la persona, no atacarle el pecado que tiene. Por ejemplo, si uno le dice a un borracho, deje de estar borracho, que los borrachos van para el infierno, es muy posible, como muchos han dicho, pues me voy, ¿qué? Si me quemo soy yo y no usted, no se ha metido. Si me estoy gastando la plata mía, no la suya. Porque ha pasado gente que responde así. Amén. Pero si se le llega la necesidad, ¿por qué está tomando? La Biblia dice que a los que están afligidos son los que vienen por ahí. ¿Por qué está afligido su corazón? Jesucristo lo puede cambiar y puede llenar ese vacío. Y como Jesucristo es real, amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Hermano, el poquito de tiempo que Dios nos permita con una persona, hay que hablar de lo más importante, que es la eternidad. Amén. Porque a fin de cuentas todos nos vamos a morir. Todos, un día. No sabemos ni cómo ni dónde, pero nos vamos a morir. Lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. Y decirle, mire, Jesucristo abrió un camino y Él tiene una casa allá. O sea, que uno hable con certeza, pero si uno, ¿será verdad que hay casa para mí, man? ¿Qué tal para mí no haya casa? Porque con este cordero de vivienda, mire, todas las casas están cayendo. ¿Qué tal arriba también pase lo mismo a galleras? Amén. O sea, si no hay esa certidumbre de las promesas de Dios, hermano, ¿con qué gana uno le va a decir a alguien de que hay un Dios que ofrece una casa en el cielo para él? Uno tiene que creer lo que va a hablar. Amén, hermano. Hay que creer
Hay que creer que el Señor preparó una morada a todos los que, ¿qué dice ahí? A todos los que creyesen en Cristo recibirán perdón de pecados y tendrán herencia con los santificados. Y hay que hablarlo con humildad, pero con propiedad. Porque hay gente que dice, ¿y qué? ¿Y o sea que usted sí es salvo? Pues sí. No decirle, pues ahí voy, porque yo tampoco es que sea tan bueno y tan perfecto, ahí voy. La gente dice, no. Amén. Porque usted no le va a empezar a explicar teología ahí, que nosotros los cristianos también la embarramos, porque nosotros no somos santos, inmaculados, infalibles. ¿Para qué pone a explicar eso? Él no lo va a entender. Si le dice algo así, es lo que va a decir es, por eso yo digo, mejor me quedo así para hacerle cosilla al diablo, me quedo como estoy. No hay que hablar de que necesita a Cristo. El que no tenga a Cristo se pierde. Amén, hermano. O hay otra gente que dice, no, pero es que yo soy tan malo. No, pero es que precisamente Jesucristo le ofrece el perdón de sus pecados. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y hay que confrontar, como lo hacía el Señor, como lo hicieron los apóstoles. Amados hermanos, que el destino no es una casualidad, ni es un fruto del azar. Yo no sé. Él verá dónde me manda, dicen algunos. Él verá si me manda para el cielo, me manda para el infierno, para la tierra. Él verá. No. Eso no es así. Usted y yo decidimos a dónde queremos vivir la eternidad. Por eso mire que el Señor hablaba de los dos caminos, de la puerta estrecha, la puerta angosta, del camino estrecho, el camino angosto. O sea, el Señor siempre llevaba una dualidad. O decides seguir conmigo y heredas la gloria, o te alejas de mí y te pierdes. No hay más para dónde escoger. Amén, hermanos. Hay gente que dice, no, mi Dios es la plata, mi Dios es Dios. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Sí, pero los ricos también se mueren. Los intelectuales también se mueren. Amén. La Biblia dice que una misma situación acontece al rico al pobre. Ambos le llega la muerte. Y así no quieran, de pronto el que cuidó su cuerpo con cremas y es una piel lozana, y el que nunca se cuidó, que es una piel marchita, igualito se van a volver gusanos. Igualito. De pronto unos más lozanos, los gusanitos, y los otros todos arrugados, pero se vuelven gusanos. Y el alma, el que vive en ese cuerpo, ¿a dónde está? Solamente puede estar en dos lugares. O está en la gloria disfrutando de la paz de Dios, o está en un lugar de tormento donde la llama no se apaga ni el gusano nunca muere. Uy, no me habla eso que me asusta. No, yo no quiero asustarle, pero es que esa es la realidad, yo no puedo ocultarla. ¿Amén? Hay que hablar la verdad. Hay que decirle que ¿quién decide? Él. Dios nunca deja la decisión para Él. Él nos presenta el panorama. Aquí pongo delante de ti la bendición, la maldición, la vida, la muerte. Amén. El bien, el mal. Escoja. Escoja. Si se encuentra un joven por ahí, a mí no me pasa nada, yo soy muy ágil. Eso es mentira. El día de la muerte llega. Que usted no sabe quién soy yo tengo todo a mi favor. O como nos hablaba la palabra en estos días, mañana iremos, navegaremos, volaremos, conquistaremos el mundo. ¿Y si se muere esta noche? Amén, hermanos. O sea, cuando vamos a evangelizar, no vamos de pronto a hablar de muchos temas que la Biblia nos enseña. Eso nos enseña el Señor ya como salvos, de economía, de tantas cosas. Pero lo más importante es ser salvo. ¿De qué le sirve al hombre que ganar el mundo entero y perder su alma? Ahí está esa parábola, cuando el Señor recibe a un muchacho y le dice, Señor, dígale a mi hermano que parta la herencia, porque casi siempre hay, hermano, ay Dios mío. Por eso, padres de familia, procuremos dejar la herencia repartida antes de morirnos. ¿No?
Porque así sea por un pedazo de tiesto, una cicla de pelea, para mí los cachos, el otro, para mí la llanta trasera. Amén. Pues ahí está el caso de la palabra. Había dos chinos ahí peleando ahí por la herencia y el Señor le dijo, a mí no me mandaron a repartir herencia, me mandaron a predicar el evangelio. Y él aprovecha para decirle la parábola del hombre que había prosperado mucho y dijo, ay, no, alma, tienes mucho bien para muchos días, gózate. Y ya sé lo que voy a hacer, voy a agrandar los graneros, voy a, mejor dicho, a prosperar, a abrir sucursales y a recibir más plata. Y le dice Dios, necio, esta noche viene por tu alma, por la que nunca se ha interesado. Y todo lo que usted trabajó, todo lo que usted amotonó, ¿a quién será? Amén, gloria a Dios. ¿Usted no ha visto el caso, hermano, de Michael Schumacher? Yo recuerdo que hace unos 15 años decía, esa revista que le gusta estar buscando la vida de los ricos para ponerle envidia y a la otra que va a ver. Uy, ese se gana no sé cuántos millones en un minuto y yo no me alcanzo ni en toda la vida de la mesa. Y resulta que él dijo, allá decía en la revista, que Michael Schumacher podía vivir una vida totalmente placentera, sin trabajar un día más. No sé cuántos años. Pero resulta que se fue por allá de vacaciones con la familia y no se mató ni se fregó andando 300 kilómetros por hora. Y sí, por allá esquiando. Y allá está como un vegetal. Han vuelto los medios de comunicación a hablar una versión por Schumacher. No porque ya no la plata. Así paga el diablo al que viene decir. Pero para que ese hombre pueda vivir, eso no vale 3 pesitos. Amén. Por eso, hermano, que Dios nos prospere y nos bendiga. Amén. Porque si me quiere decir, no va a poner bravo, no, que Dios me bendiga. Dios le bendiga a usted también. Pero acuérdese que lo más importante es la salvación. La salvación de su alma, el temor de Dios. Que las riquezas no vayan a quitar el principal tesoro que debemos tener, que es la salvación. La salvación de nuestra alma. Que si de pronto no podemos tener todo lo que hablamos, no importa. Pero lo importante es que tengamos a Cristo. Pero cuánta gente pierde la salvación por un mugre de lata de plata por ahí. ¿Para qué? Si se llegara a morir. Amén, hermanos. Eso usted y yo lo debemos tener claro. Porque si usted y yo no lo tenemos claro, repito, cuando salgamos a hablar a las almas, por eso hay gente que dice, ¿y ahora yo qué le hablo? ¿Y ahora yo qué le digo? Pues de Cristo. De lo que Cristo hizo con usted. Amén. ¿Y qué tal me pregunte tal cosa? No se preocupe que el Espíritu Santo le dará palabra en aquella hora. Amén. Si se llega a encontrar por ahí con algún huérfano, no vaya a caer en debates. Amén. No, que es huérfano, no, que tiene madre. Y empiezan a acalorar los ánimos y no. Cuando se da cuenta a las 9 de la noche no avanzó a nadie. Es más, se perdieron todo lo que estaban oyendo. Y ellos son especialistas, hermano. Amén. Entonces no hay que caer en eso. Ahora, sea paciente con la persona. Amén, hermano. Sea paciente. Si Dios le abre la puerta, hermano. Si Dios le abre una puerta verdaderamente, ¿no? Que usted le vio el semblante y que le dice, por favor, vuelvan. Yo quiero ir a la iglesia, ¿cómo hago? No llegue aquí diciendo, Señor, en tus manos encomiendo el espíritu de fulano de tal. A esa nueva vida hay que atenderla, no hay que abandonarla. Amén, hermanos. Pero que se habla de la palabra, ¿no? No es que resulta que, no, es que yo estoy evangelizando y resulta que es por otro lado. Para después ahí se encontró una que le prendió luces y entonces sintió de Dios ganársela para Cristo. Oh, sentí una compasión por una muchacha y me la voy a ganar para Cristo y no sale de allá. Dios mío. Esa que quiere ganar. Amén.
dice que para Cristo no es para Cristo, es para mí. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que ir a lo que hay que hacer. Es ir a ganar almas para Cristo, con el poder del Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Y Dios hará todo lo demás. Amén. Amén, hermano. Mire, el día que usted se gane un alma, usted va a sentir gozoso. Y usted va a desear ganarse otra, y otra, y otra, y otra. ¿Y sabe cuándo se va a sentir desanimado? Nunca. Porque no tiene tiempo para estar desanimado. Porque si usted se desanima, ¿cómo le da el ánimo a la vida que Dios le entregó? Para que entienda. Amén. Si usted dice, ya como que sienta no va a volver a la iglesia, esto es muy duro, y lo llama a la persona, hermano, ¿verdad que bien culto? ¿Será que me puede venir a invitar? Sí, tranquilo. Y no hay que decir porque yo había dicho, no, yo voy a culto, yo ni vuelvo para allá. O sea que no hay ni tiempo para eso, ¿no? Amén. Y muchos por traerla, tocó traerla porque ¿qué más? Y no hay ni qué hacer. No seamos así, ¿no? Seamos más bien llamar temprano. Hoy tenemos culto, vamos a orar por su necesidad. Amén, hermano. Y así nosotros vamos a ver la gloria de Dios cada uno. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a darle gracias al Señor.